Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre el teatro. Entonces, ¿qué es el teatro? Una obra de teatro parte de un texto que se escribe con una intención determinada. ¿Listo? Esta obra de teatro debe ser representada por actores y por actrices en un escenario frente a una audiencia en público. El teatro es uno de los géneros que sí o sí debe ser representado ante un público. ¿Listo? Y esto es lo que lo diferencia de otros textos del género narrativo, por ejemplo, como el mito, la fábula, el cuento, la novela. ¿Listo? En los textos teatrales, la historia es contada por medio de diálogos entre los personajes y los comentarios que hace el autor, que serían llamados acotaciones. Cuando hablamos de diálogo, hablamos de la conversación que tenemos con otras personas. Y ya les explico qué serían las acotaciones en la obra de teatro. Entonces, ¿cuáles son los elementos del teatro o de un guión teatral? Primero que todo hablamos del título. Un ejemplo de una obra de teatro, el título puede ser Peter Pan. Encontramos la lista de personajes. Esta lista puede ir en orden de aparición de los personajes en la obra de teatro o también puede darse teniendo en cuenta la importancia. Entonces, en la obra de Peter Pan, el personaje principal sería el Peter Pan, y por eso va de primero, Wendy Darling, Campanita, John Darling, Michelle Darling. ¿Listo? Esos serían los personajes de esta obra teatral. También encontramos los parlamentos, que son las intervenciones de los personajes en un diálogo, y las acotaciones, que son las indicaciones que el autor del texto da a los lectores para explicar lo que está ocurriendo antes de que vayan apareciendo cada uno de los personajes en cada una de las escenas. Generalmente en las acotaciones se describen las actitudes y las emociones de los personajes. Por lo general las encuentran escritas entre paréntesis en un texto de un guión teatral. Vamos a ver un ejemplo de una obra de teatro. Esta obra se llama Una cebolla en problemas. Encontramos la acotación que va en paréntesis. La obra se desarrolla en la cocina de un restaurante. Se ven ollas, cucharones y otros elementos de cocina sobre un mesón. En una esquina se ven una cebolla, un pimentón y una zanahoria. Un cocinero está preparando algo. Entra el mesero apurado. Como pueden observar, la acotación nos indica qué está sucediendo, qué va a suceder y cómo se ve el escenario. Entonces, mesero, la mesa 6 ordenó una sopa de cebolla. Cocinero, manos a la obra, mira a su alrededor buscando la cebolla y hace un gesto de que la encontró. Como pueden observar, está en paréntesis, sería una acotación. Cebolla tiritando es una acotación y nos indica cuál es el movimiento que está haciendo la cebolla. No me van a cortar, soy muy joven para morir. Pimentón, tranquila amiga, yo te protegeré. Cebolla, es el fin de mis días, tengo que huir. Se lanza al mesón y empieza a correr. Zanahoria, corre por tu vida. Entonces, como podemos observar en este pequeño ejemplo, encontramos todas los elementos del teatro. Encontramos el título, la lista de los personajes, los parlamentos y las acotaciones. ¿Listo? Cuando hablamos de la representación teatral, pues estamos hablando de una obra en la que participan diferentes personas con una función específica. ¿Listo? De pronto vamos a recordar alguna obra de teatro que hayamos visto. Peter Pan, por ejemplo, es una película muy común que generalmente la mayoría de las personas hayan visto y hace parte de un tipo de teatro. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuáles son los participantes del hecho teatral. Encontramos al director, que es quien coordina todas las actividades y es el responsable general de todo el espectáculo. Los escenógrafos se ocupan del espacio escénico, están diseñados, ellos son quienes diseñan los decorados y
se aseguran de que quede muy bien ambientada la parte del lugar y la escena. Los iluminadores realizan el diseño de luces del espectáculo, los sonidistas producen la ambientación sonora, los actores son quienes interpretan a los personajes, los utileros se ocupan de los objetos que los actores utilizan en la escena y los vestuaristas, que son quienes diseñan la ropa que caracteriza a los personajes. Estas son las personas que participan en el hecho teatral. Aquí hay que tener en cuenta que no solamente son los personajes, sino que tras bambalinas o detrás de esta representación que se hace hay muchas personas que hacen parte pues del hecho teatral. ¿Listo? Espero les haya quedado claro. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.